En lo alto de un acantilado, un singular castillo vigila el río Tajo desde hace más de 800 años. Memoria viva de una época en la que Portugal se expandía hacia el sur, fue refugio de caballeros hospitalarios, tesorería del reino y guardián de reliquias traídas de Tierra Santa. Ha llegado el momento de descubrir la historia y las historias del castillo de Belver. Descubre Portugal con nosotros. Haz clic en me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Tu apoyo y opinión son muy importantes para nosotros. Gracias. La villa de Belver está situada en el municipio de Gavião, en la zona noroeste del distrito de Portalegre. Se extiende por una ladera orientada al sur con terrazas plantadas de olivos y viñedos. El río Belver atraviesa el pueblo y desemboca en el Tajo. El paisaje que rodea Belver combina elementos de Beira Baixa y Alentejo. La tradición vitivinícola y olivarera se remonta, según la memoria local, a la época romana. En los alrededores se han encontrado monedas y epígrafes de esa época. Otros vestigios más antiguos incluyen la anta do Penedo Gordo, prueba de la presencia humana en la era megalítica. Estas capas de ocupación muestran que el lugar ofrecía condiciones de refugio y acceso al río mucho antes de la Edad Media. El Tajo, además de frontera política, era vía de comunicación y eje económico. Desde Belver los barqueros transportaban personas y mercancías y los campos de cultivo proporcionaban el sustento a los habitantes de la ladera. Pero el horizonte está dominado aquí por el castillo, cuya silueta recorta el cielo sobre los riscos graníticos. Antes de la llamada Reconquista cristiana, la margen derecha del Tajo formaba parte del Harb al-Andalus. No se conocen ruinas monumentales de origen islámico en Belver, pero los historiadores admiten que la ladera tendría al menos una atalaya para vigilar el río, al igual que ocurría en otros puntos del valle. El topónimo Guidintesta, inscrito en una de las donaciones del siglo XII, sugiere la existencia de un asentamiento musulmán o mozárabe. Cuando a finales del siglo XII los reyes cristianos avanzaron hacia el sur, estas defensas se adaptaron rápidamente a la nueva realidad. La Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, más conocida como Caballeros Hospitalarios, se había establecido en Portugal en las décadas anteriores. Su actividad principal era asistencial. El monasterio de Leza do Balío, en el actual municipio de Matosinhos, se convirtió en la primera sede portuguesa de la orden y ofrecía refugio a los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Los hospitalarios proporcionaban cuidados espirituales y médicos a quienes se dirigían a la tumba del apóstol. Esta vertiente caritativa definía la organización, aunque a partir de la segunda mitad del siglo XII la orden se militarizó para defender la Tierra Santa y participar en la Reconquista ibérica. En 1194, ya con funciones militares, los caballeros recibieron del rey Sancho I de Portugal amplios territorios situados en la margen derecha del Tajo, con la obligación de construir un castillo. El diploma de donación de 1194 determinaba que la orden debía levantar una fortaleza llamada Belver, imitando la fortaleza que los hospitalarios poseían en Tierra Santa. El nombre no es casual. Belver, Buena Vista o Vista Hermosa, recuerda el castillo de Belvoir, hoy Kohab Ayarden, en Galilea, al norte de Israel, cuya planta y torre del homenaje central sirvieron de modelo.
Con esta iniciativa, el rey Sancho I pretendía reforzar la frontera y equilibrar la hegemonía que la Orden del Temple ejercía en la región. Para garantizar la obra, consignó ingresos y incluyó el castillo entre los lugares de custodia del tesoro real. El castillo se construyó rápidamente. Ya en 1210, en el testamento de Sancho I, se menciona como terminado, constituyendo la primera fortaleza portuguesa de los hospitalarios. El conjunto conserva la estructura románica con una muralla ovalada adaptada al relieve y totalmente almenada. En el centro, la torre del homenaje, de planta rectangular, con 3 pisos y acceso por una puerta elevada, se alcanzaba originalmente a través de una escalera móvil. En el lado oriental, el más vulnerable, la muralla está reforzada por 4 torres cuadrangulares. En el lado occidental, más escarpado, hay 2 torres semicirculares. La entrada principal se abre hacia el sur y estaba defendida por 2 torres, una de ellas de mayores dimensiones. La Puerta de la Traición, al oeste, permitía fugas o entradas discretas y se encuentra entre una torre circular y un saliente de la muralla. El interior contaba con una cisterna, almacenes y una torre residencia. La puerta elevada de la torre del homenaje y el adarve en toda la circunferencia reflejan prácticas orientales, lo que da testimonio de la experiencia adquirida por los hospitalarios en las cruzadas. Durante la crisis de 1383-1385, el castillo se mantuvo fiel al rey Juan I de Portugal. El condestable Nuno Álvares Pereira, caballero de la Orden y hijo del prior Álvaro González Pereira, ordenó renovar las defensas hacia 1390, dotando al conjunto de una cisterna junto a la Puerta de la Traición. A pesar de las reformas posteriores, Belver conserva su organización inicial y está considerado uno de los ejemplos más completos de arquitectura militar románica en Portugal. Para comprender el significado de Belver, conviene recordar brevemente la evolución de la Orden del Hospital en Portugal. Su origen se remonta a una posada fundada por comerciantes de Amalfi en Jerusalén hacia 1060 que, tras la primera cruzada, se transformó en una orden de frailes que conciliaban la vida monástica con la protección de los peregrinos. La orden recibió la aprobación papal y se extendió por Europa. En Portugal se instaló en el monasterio de Leza do Bailio en la primera mitad del siglo XII. Allí se practicaba la regla de San Juan de Jerusalén al servicio de los viajeros y los enfermos. A partir de 1128, el monasterio se convirtió en la primera sede portuguesa de la orden, también conocida como Priorato de Leza. Durante el reinado de Afonso Enríquez, los hospitalarios recibieron donaciones de tierras e iglesias en el norte. El rey les confió el cuidado del puente sobre el río Lessa y los eximió de tributos. La orden desempeñaba 4 funciones principales: asistir a los peregrinos y a los pobres en Leza y otros hospicios, dar cobijo a los caballeros en tránsito hacia Tierra Santa, administrar sus encomiendas explotando tierras y recaudando rentas, y participar progresivamente en la reconquista militar y la defensa de las fronteras. Las victorias cristianas en los siglos XII y XIII proporcionaron a los hospitalarios nuevas posesiones territoriales, especialmente en el Alto Alentejo y en la margen sur del Tajo, donde se encuentran Belver, Amieira y otras plazas de la línea del Tajo. En 1232, el rey Sancho II donó a la orden la villa y las tierras de Crato. En las décadas siguientes, los caballeros fundaron nuevas encomiendas, construyeron un castillo y, tras la batalla de Salado en 1340, trasladaron la sede portuguesa de Leza do Bailio a Crato. Este cambio, confirmado por documentos medievales, marcaría la transición del Priorato de Leza al Priorato de Crato, denominación que perduró hasta el siglo XIX. El nuevo convento fortaleza de Flor da Rosa, en Crato, replicó en otro lugar el origen oriental. La palabra Crato corresponde en árabe al Krak de los caballeros, evocando la fortaleza siríaca Krak de Chevalier.
La orden siguió beneficiándose de rentas y exenciones a lo largo de la Edad Media. En el siglo XIV, el monarca Dinis de Portugal inició una política de control del clero militar. Con la extinción de la Orden del Temple en 1312, parte del patrimonio templario se incorporó a la recién creada Orden de Cristo, pero los hospitalarios, mantenidos bajo protección papal, conservaron su autonomía y algunas encomiendas. La sede de Crato se confió en los siglos XV y XVI a infantes reales que acumulaban el título de prior de Crato. Entre ellos destacó el infante Luis, hijo del rey Manuel I, que ofreció a Belver la talla de la capilla de San Blas. En el interior del recinto del castillo de Belver se encuentra la capilla de San Blas, un templo de transición entre el Renacimiento y el manierismo, construido en la segunda mitad del siglo XVI. La capilla tiene planta rectangular, fachada sencilla con portal simple, coronada por una pequeña ventana circular y rematada por una espadaña. En el interior destaca la nave cubierta por una bóveda de cañón y la capilla mayor, con un techo revestido de casetones pintados y precedida por un arco triunfal sostenido por columnas de orden dórico. El elemento de mayor interés es el retablo de madera que ocupa el altar principal. Se trata de una talla manierista de inspiración italiana con un nicho central en el que se ve a San Blas pisando un cerdo y a su alrededor 28 nichos destinados a bustos y brazos relicarios. Estos pequeños relicarios fueron traídos de Palestina por los caballeros hospitalarios y ofrecidos por el infante Luis, prior de Crato entre 1527 y 1555. La presencia de un cerdo a los pies del santo remite a una leyenda, según la cual San Blas convenció a un lobo para que liberara al animal de un labrador. En el Alto Alentejo, esta imagen se relaciona con la protección del ganado durante la matanza. La capilla fue un lugar de gran devoción. El culto a las santas reliquias de Belver se convirtió en una fiesta anual. Las imágenes de los santos con cavidades en el pecho guardaban fragmentos atribuidos a episodios bíblicos, trozos del pesebre de Jesús, cabellos del niño o cabellos de María Magdalena, según la tradición. Con el paso del tiempo, algunas de estas reliquias fueron trasladadas a la iglesia matriz de Belver, donde aún hoy se veneran. Una vez construido, el castillo de Belver se convirtió en el centro administrativo de un vasto feudo hospitalario. La orden organizó en los alrededores explotaciones agrícolas, encomiendas y casas rurales. Las rentas financiaron acciones asistenciales en Leza y campañas militares en el sur. El castillo albergó parte del tesoro real y sirvió de prisión para prisioneros importantes. A partir de 1232, con la donación de Crato, el peso económico se desplazó gradualmente hacia el Alto Alentejo. La construcción del monasterio de Flor da Rosa y la necesidad de establecer una base más céntrica hicieron que la orden trasladara su sede a Crato en el siglo XIV. Aún así, Belver siguió formando parte de la red defensiva de la línea del Tajo, junto con Almorol, Mieres do Tejo y Abrantes, vigilando los movimientos en el río. Con el avance de la Edad Moderna, el castillo perdió su relevancia estratégica. La carga que suponía su mantenimiento militar y el desplazamiento de las rutas de peregrinación contribuyeron a su decadencia. El violento terremoto de 1755 provocó derrumbes y el recinto quedó parcialmente abandonado. A lo largo del siglo XIX sirvió como cementerio. Parte de las casas del pueblo utilizaron las piedras de las murallas en obras particulares. En 1910, el castillo fue clasificado como Monumento Nacional y en las décadas de 1940 y 1950, la Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales promovió obras de restauración que consolidaron la torre del homenaje, reconstruyeron las almenas y devolvieron al conjunto la dignidad perdida.
Actualmente, una visita al castillo permite recorrer el adarve, subir a la torre y contemplar la inmensidad del valle. En definitiva, el castillo de Belver es más que una construcción defensiva. Su origen está ligado al recuerdo de las cruzadas y a la experiencia cosmopolita de los hospitalarios que trajeron a Portugal modelos arquitectónicos de Oriente. Al mismo tiempo, simboliza la conquista del territorio y la integración de poblaciones bajo nuevas administraciones. Hoy en día, Belver sigue cumpliendo su destino, contemplar el Tajo y proteger sus orillas. Muchas gracias por acompañarnos a descubrir Portugal. Si le ha gustado el vídeo, haga clic en me gusta y suscríbase al canal para estar al día de nuestras novedades.